Cincinnati Reds vs Pittsburgh Pirates, pronóstico de MLB, 23 de agosto de 2024. Reds en Pirates, Andrew Abbott será el abridor por Cincinnati. Abbott tiene 25 aperturas en 2024 con una efectividad de 3.72 y un whip de 1.30. El zurdo poncha al 19.5% y otorga el 8.9% de bases por bolas. Su tasa de roletazos es del 33.7% con 1.63 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 5.03 sugiere un aumento en la efectividad basado en su rendimiento. Bailey Falter es el abridor por Pittsburgh. Falter en 21 aperturas tiene una efectividad de 4.02 y un whip de 1.25. El zurdo poncha al 17.1% y otorga el 7.1% de bases por bolas. Su tasa de roletazos es del 34.5% con 1.09 jonrones por cada 9 entradas. Abbott en sus últimas 5 aperturas permitió 17 carreras limpias con 7 jonrones en 25 entradas de trabajo. Falter ha permitido 2 carreras limpias o menos en 3 de sus últimas 4 apariciones. El bullpen de los Pirates tiene una efectividad de 1.71 en sus últimos 10 juegos. Los Reds en sus últimos 10 juegos tienen un promedio de bateo de 233. Juega con Pittsburgh -115. Houston Astros vs Baltimore Orioles, pronóstico de MLB, 23 de agosto de 2024. Astros en Orioles, Hunter Brown será el abridor por Houston. Brown ha participado en 25 juegos con una efectividad de 3.82 y un whip de 1.34. El derecho poncha al 25.5% y otorga el 8.8% de bases por bolas. Su tasa de roletazos es del 47.7% con 1.00 jonrones por cada 9 entradas. Cade Povich será el abridor por Baltimore. Povich en 9 aperturas tiene una efectividad de 5.77 y un whip de 1.58. El zurdo poncha al 15.5% y otorga el 11.5% de bases por bolas. Su tasa de roletazos es del 36.4% con 1.44 jonrones por cada 9 entradas. Brown ha permitido 2 carreras limpias o menos en 6 de sus últimas 7 aperturas. Povich en sus últimas 4 aperturas ha permitido 19 carreras y 13 bases por bolas en 17 entradas de trabajo. El bullpen de Baltimore tiene una efectividad de 5.85 en sus últimos 10 juegos, mientras que los Astros tienen una de 1.83. Durante este período, los Orioles tienen un promedio de bateo de 236. Al inicio de esta serie, los Astros habían ganado 8 juegos consecutivos como visitantes. Juega con Houston -114. Colorado Rockies vs New York Yankees, pronóstico de MLB, 23 de agosto de 2024. Rockies en Yankees, Kyle Freeland será el abridor por Colorado. Freeland tiene 14 aperturas en 2024 con una efectividad de 5.97 y un whip de 1.53. El zurdo poncha al 18.5% y otorga el 6.6% de bases por bolas. Su tasa de roletazos es del 39.8% con 1.37 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 4.41 sugiere una disminución en la efectividad basado en sus números. Carlos Rodón será el abridor por NY. Rodón en 25 aperturas tiene una efectividad de 4.34 y un whip de 1.25. El zurdo tiene una tasa de ponches del 25.8% y otorga el 7.7% de bases por bolas. Su tasa de roletazos es del 31.5% con 1.60 jonrones por cada 9 entradas. Freeland en sus últimas 7 aperturas como visitante tiene una efectividad de 8.23 y un whip de 1.86. Rodón en sus últimas 3 aperturas permitió 7 carreras limpias en 14 1/3 entradas con 8 bases por bolas. El bullpen de los Yankees tiene una efectividad de 6.64 en sus últimos 10 juegos, mientras que los Rockies tienen una de 5.23. Juega con Colorado y NY con más de 8.5. Los Ángeles Angels vs Toronto Blue Jays, pronóstico de MLB, 23 de agosto de 2024. Angels en Blue Jays, Jack Kochanowicz será el abridor por la. Kochanowicz tiene 4 aperturas esta temporada con una efectividad de 6.53 y un whip de 1.65. El derecho poncha al 7.8% y otorga el 7.8% de bases por bolas. Su tasa de roletazos es del 56.9% con 1.74 jonrones por cada 9 entradas. Chris Bassitt será el abridor por Toronto. Bassitt en 25 aperturas tiene una efectividad de 4.34 y un whip de 1.44.
El veterano poncha al 22% y otorga el 8.9% de bases por bolas. Su tasa de roletazos es del 40% con 1.04 jonrones por cada 9 entradas. Basit en sus últimas 6 aperturas tiene una efectividad de 6.04 y un whip de 1.57. Kochanowicz ha mostrado mejora en sus últimas 2 aperturas, permitiendo 2 carreras limpias en cada una. El bullpen de Los Ángeles tiene una efectividad de 2.70 en sus últimos 10 juegos. Juega con Los Ángeles más 1.65. Arizona Diamondbacks vs Boston Red Sox, pronóstico de MLB, 23 de agosto de 2024. Diamondbacks en Red Sox, Ryne Nelson será el abridor por Arizona. Nelson en 23 apariciones en 2024 tiene una efectividad de 4.35 y un whip de 1.29. El derecho poncha al 19.3% y otorga el 5.5% de bases por bolas. Su tasa de roletazos es del 41.2% con 0.87 jonrones por cada 9 entradas. Brayan Bello será el abridor por Boston. Bello tiene 23 aperturas con una efectividad de 4.81 whip de 1.41. El derecho poncha al 22.2% y otorga el 8.7% de bases por bolas. Su tasa de roletazos es del 50.8% con 1.38 jonrones por cada 9 entradas. Nelson ha permitido 2 carreras limpias o menos en 3 de sus últimas 4 aperturas. Bello en sus últimas 7 aperturas como local tiene una efectividad de 6.25 y un whip de 1.64, siendo afectado por el jonrón y el control. El bullpen de los Red Sox tiene una efectividad de 5.12 en sus últimos 10 juegos. Los Diamondbacks durante este periodo están anotando 6.6 carreras por juego. Juega con Arizona más 1-2-3. Texas Rangers vs Cleveland Guardians, pronóstico de MLB, 23 de agosto de 2024. Rangers en Guardians, Nathan Eovaldi será el abridor por Texas. Eovaldi tiene 22 aperturas en 2024 con una efectividad de 3.76 y un whip de 1.09. El veterano poncha al 23.9% y otorga el 5.6% de bases por bolas. Su tasa de roletazos es del 49.9% con 1.28 jonrones por cada 9 entradas. Tanner Bibee será el abridor por Cleveland. Bibee tiene 24 aperturas con una efectividad de 3.33 y un whip de 1.08. El derecho poncha al 26.9% y otorga el 6% de bases por bolas. Su tasa de roletazos es del 36.1% con 1.09 jonrones por cada 9 entradas. Eovaldi en sus últimas 6 aperturas permitió 23 carreras con 8 jonrones en 33 entradas de trabajo. Bibee ha permitido una carrera limpia o menos en 4 de sus últimas 5 aperturas. Los Rangers han perdido 9 de 11 en la carretera. En sus últimos 10 juegos, el bullpen de los Guardians tiene una efectividad de 2.11. El equipo tiene un registro de 18-6 con Bibee, con un retorno de más 8.69 unidades. Juega con Cleveland menos 137. Chicago Cubs vs Miami Marlins, pronóstico de MLB, 23 de agosto de 2024. Cubs en Marlins, Kyle Hendricks será el abridor por Chicago. Hendricks ha participado en 22 juegos con una efectividad de 6.35 y un whip de 1.42. El veterano poncha al 16.1% y otorga el 6.5% de bases por bolas. Su tasa de roletazos es del 45.4% con 1.78 jonrones por cada 9 entradas. Max Meyer será el abridor por Miami. Meyer tiene 8 aperturas con una efectividad de 5.58 y un whip de 1.36. El derecho poncha al 19.1% y otorga el 6.9% de bases por bolas. Su tasa de roletazos es del 48.8% con 2.01 jonrones por cada 9 entradas. Hendricks ha permitido 3 carreras limpias o menos en 6 de sus últimas 7 aperturas. Meyer en sus últimas 5 aperturas permitió 21 carreras con 7 jonrones y 9 bases por bolas en 23 1/3 entradas. Miami ha perdido 6 de sus últimos 7 juegos. Su bullpen tiene una efectividad de 5.31 en los últimos 10 juegos. Tienen un registro de 24-42 en casa con una pérdida de menos 13.96 unidades. Juega con Chicago menos 120. Washington Nationals vs Atlanta Braves, pronóstico de MLB, 23 de agosto de 2024. Nationals en Braves, Mackenzie Gore será el abridor por Washington. Gore tiene 25 aperturas en 2024 con una efectividad de 4.66 y un whip de 1.58.
El zurdo poncha al 23.8% y otorga el 9.5% de bases por bolas. Su tasa de roletazos es del 37% con 0.79 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 3.61 sugiere una disminución en la efectividad basado en sus números. Chris Sale será el abridor por Atlanta. Sale tiene 23 aperturas con una efectividad de 2.62 y un whip de 1.00. El zurdo tiene una tasa de ponches del 33.6% y otorga el 5.8% de bases por bolas. Su tasa de roletazos es del 45.7% con 0.51 jonrones por cada 9 entradas. Gore en sus últimas 8 aperturas permitió 36 carreras y 25 bases por bolas en 35 entradas de trabajo. Sale ha permitido 2 carreras limpias en 12 aperturas consecutivas. Los Braves han ganado 7 de sus últimos 10 juegos. El bullpen de Washington tiene una efectividad de 2.04 en sus últimos 10 juegos. Durante este periodo, están bateando 241 con los Braves en 239. Juega con Washington y Atlanta por debajo de 8. Detroit Tigers vs Chicago White Sox, pronóstico de MLB, 23 de agosto de 2024. Tigers en White Sox, Keider Montero será el abridor por Detroit. Montero ha participado en 11 juegos este año con una efectividad de 5.28 y un whip de 1.31. El derecho poncha al 19.7% y otorga el 7.6% de bases por bolas. Su tasa de roletazos es del 41.6% con 1.81 jonrones por cada 9 entradas. Chris Flexen será el abridor por Chicago. Flexen ha participado en 26 juegos con una efectividad de 5.46 y un whip de 1.52. El veterano poncha al 15.7% y otorga el 9.4% de bases por bolas. Su tasa de roletazos es del 35.8% con 1.40 jonrones por cada 9 entradas. Montero en sus últimas 4 aperturas tiene una efectividad de 3.52 y un whip de 1.09. Flexen en sus últimas 6 aperturas permitió 24 carreras en 25 entradas de trabajo. Chicago ha perdido 30 de sus últimos 33 juegos. El bullpen de los Tigers tiene una efectividad de 1.80 en sus últimos 10 juegos. Durante este periodo, los White Sox están bateando 236. Juega con Detroit en línea de carrera menos 1.5 carreras a más 1.00. Philadelphia Phillies vs Kansas City Royals, pronóstico de MLB, 23 de agosto de 2024. Phillies en Royals, Taijuan Walker será el abridor por Filadelfia. Walker tiene 12 aperturas en el año con una efectividad de 5.69 y un whip de 1.51. El veterano poncha al 19% y otorga el 10% de bases por bolas. Su tasa de roletazos es del 36.5% con 2.19 jonrones por cada 9 entradas. Michael Wacha será el abridor por KC. Wacha tiene 22 aperturas con una efectividad de 3.33 y un whip de 1.20. El derecho poncha al 20.7% y otorga el 7.3% de bases por bolas. Su tasa de roletazos es del 40.9% con 0.99 jonrones por cada 9 entradas. Walker en su regreso de una lesión permitió 6 carreras limpias y 6 bases por bolas en 8 2/3 entradas. Wacha ha permitido 2 carreras limpias o menos en 4 aperturas consecutivas. KC ha ganado 6 de sus últimos 7 juegos. Los Phillies han perdido 6 de sus últimos 7 juegos. El bullpen de los Phillies tiene una efectividad de 5.67 en sus últimos 10 juegos. Kansas City en este periodo está bateando 298 y anotando 6.1 carreras por juego. Tienen un registro de 40-26 en casa con un retorno de más 5.06 unidades. Juega con Kansas City menos 132. St. Louis Cardinals vs Minnesota Twins, pronóstico de MLB, 23 de agosto de 2024. Cardinals en Twins, Andre Pallante será el abridor por St. Louis. Pallante ha participado en 22 juegos en 2024, con una efectividad de 4.07 y un whip de 1.32. El derecho poncha al 17.9% y otorga el 9.2% de bases por bolas. Su tasa de roletazos es del 62.1% con 0.68 jonrones por cada 9 entradas. David Festa será el abridor por Minnesota. Festa ha participado en 7 juegos con una efectividad de 4.96 y un whip de 1.32. El derecho tiene una tasa de ponches del 27.7% y otorga el 6.4% de bases por bolas.
Su tasa de roletazos es del 30.8% con 1.93 jonrones por cada 9 entradas. Pallante en sus últimas 2 aperturas permitió 3 carreras limpias con 9 ponches en 12 2/3 entradas. Festa ha permitido 2 carreras limpias o menos en 5 aperturas consecutivas. St. Louis ha jugado por debajo del total en 5 de sus últimos 7 juegos. Los Cardinals en sus últimos 10 juegos están bateando .245. Juega con St. Louis y Minnesota por debajo de 8.5. Milwaukee Brewers vs Oakland Athletics, pronóstico de MLB, 23 de agosto de 2024. Brewers en Athletics, Aaron Civale será el abridor por Milwaukee. Civale tiene 24 aperturas este año con una efectividad de 4.78 y un whip de 1.37. El derecho poncha al 21.7% y otorga el 7.4% de bases por bolas. Su tasa de roletazos es del 35.4% con 1.66 jonrones por cada 9 entradas. J.P. Sears será el abridor por Oakland. Sears ha participado en 25 aperturas con una efectividad de 4.15 y un whip de 1.18. El zurdo poncha al 18.8% y otorga el 6.3% de bases por bolas. Su tasa de roletazos es del 38.4% con 1.21 jonrones por cada 9 entradas. Civale ha permitido 2 carreras limpias o menos en 3 de sus últimas 4 aperturas. Sears ha permitido una carrera limpia o menos en 3 de sus últimas 4 aperturas. Oakland ha jugado por debajo del total en 12 de sus últimos 16 juegos, con Milwaukee por debajo del total en 4 de sus últimos 5. Equipo de la Liga Nacional entrando en Oakland, un parque favorable para los lanzadores, por primera vez en 2 años. Difícil ajuste para los bateadores. Juega con Milwaukee y Oakland por debajo de 7.5. New York Mets vs San Diego Padres, pronóstico de MLB, 23 de agosto de 2024. Mets en Padres, Paul Blackburn será el abridor por Ni. Blackburn tiene 13 aperturas en la campaña con una efectividad de 4.19 y un whip de 1.19. El derecho poncha al 19.3% y otorga el 7% de bases por bolas. Su tasa de roletazos es del 45.2% con 1.23 jonrones por cada 9 entradas. Joe Musgrove será el abridor por San Diego. Musgrove tiene 12 aperturas con una efectividad de 4.97 y un whip de 1.40. El veterano poncha al 20.6% y otorga el 7.3% de bases por bolas. Su tasa de roletazos es del 41.8% con 1.55 jonrones por cada 9 entradas. Blackburn en sus últimas 5 aperturas fuera de casa tiene una efectividad de 6.68 y un whip de 1.42. Musgrove ha permitido una carrera limpia o menos en 4 aperturas consecutivas. En sus últimos 10 juegos, el bullpen de los Padres tiene una efectividad de 2.27, mientras que el de los Mets es de 4.81. Ni había perdido 6 de 9 juegos fuera de casa cuando comenzó esta serie, con los Padres ganando 8 de 10 en casa. San Diego batea, 278 en casa. Juega con San Diego -133. San Francisco Giants vs Seattle Mariners, pronóstico de MLB, 23 de agosto de 2024. Giants en Mariners, Hayden Birdsong será el abridor por San Francisco. Birdsong tiene 9 aperturas esta temporada con una efectividad de 5.01 y un whip de 1.38. El derecho poncha al 27.5% y otorga el 12.4% de bases por bolas. Su tasa de roletazos es del 43.1% con 1.74 jonrones por cada 9 entradas. Luis Castillo será el abridor por Seattle. Castillo tiene 26 aperturas con una efectividad de 3.51 y un whip de 1.17. El veterano poncha al 24.4% y otorga el 6.8% de bases por bolas. Su tasa de roletazos es del 40.4% con 1.11 jonrones por cada 9 entradas. Birdsong ha permitido 2 carreras limpias o menos en 6 de sus últimas 8 aperturas. Castillo en sus últimas 3 aperturas en casa tiene una efectividad de 2.27 y un whip de 1.01. Seattle tiene una efectividad de bullpen de 3.09 en casa. En sus últimos 10 juegos, los Mariners están bateando 199, mientras que los Giants están en 228. Seattle tiene un registro de 39-21 al under en casa. Juega con San Francisco y Seattle por debajo de 7.5. Tampa Bay Rays vs Los Ángeles Dodgers, pronóstico de MLB, 23 de agosto de 2024.
Rays en Dodgers, Tyler Alexander será el abridor por Tampa Bay. Alexander ha participado en 16 juegos con una efectividad de 5.17 y un whip de 1.28. El derecho poncha al 20.7% y otorga el 5.5% de bases por bolas. Su tasa de roletazos es del 31.9% con 1.88 jonrones por cada 9 entradas. Bobby Miller será el abridor por Los Ángeles. Miller tiene 8 aperturas con una efectividad de 8.02 y un whip de 1.84. El derecho poncha al 18.1% y otorga el 12.3% de bases por bolas. Su tasa de roletazos es del 47.2% con 2.41 jonrones por cada 9 entradas. Miller en sus 2 aperturas en casa permitió 2 carreras limpias con 15 ponches en 11 entradas de trabajo. Alexander en sus últimas 5 salidas tiene una efectividad de 2.25 y un whip de 1.10 en 20 entradas de trabajo. En sus últimos 10 juegos, el bullpen de los Rays tiene una efectividad de 1.82, mientras que el de los Dodgers es de 2.78. Tampa Bay en este periodo está bateando 188. Juega con Tampa Bay y Los Ángeles por debajo de 9.